la altura de una persona, la temperatura en una habitación, la masa de un objeto, la rapidez de un vehículo. Estos son ejemplos de cantidades físicas que se pueden expresar completamente mediante un número y su unidad de medición correspondiente. Este tipo de cantidades físicas, que se pueden describir con un número y una unidad de medición, se llaman cantidades escalares. Sin embargo, existen otro tipo de cantidades físicas que no pueden ser descritas únicamente con un número y una unidad de medición. Este tipo de cantidades físicas se llaman cantidades vectoriales y son de gran importancia en el estudio de la física clásica. Así, mientras que las cantidades escalares se representan solo con un número, al que llamamos magnitud, las cantidades vectoriales tienen una magnitud y una dirección. Un ejemplo típico donde podemos ver la diferencia entre estos dos tipos de cantidades es, por un lado, la distancia, que es una cantidad escalar, y por el otro lado el desplazamiento, que es una cantidad vectorial, que indica un cambio de posición. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy perdido en el campus de mi querido Instituto Tecnológico de Durango y quiero visitar la biblioteca. Un buen samaritano me dice que la biblioteca se encuentra a 400 metros de distancia. Digo, esto no es incorrecto, la biblioteca sí está a una distancia de 400 metros, pero este dato no es suficiente para sacarme del apuro. Simplemente, la distancia, que es una cantidad escalar expresada con un número y una unidad de medición, no me proporciona toda la información que yo necesito para llegar a mi destino. Por el contrario, si alguien me dice que la biblioteca se encuentra a 400 metros en una dirección de 39 grados al oeste del norte, entonces sí cuento con todos los datos necesarios para llegar, ya que tengo una posición inicial, una distancia y una dirección. Así es que, cantidades físicas como la masa, la temperatura, la rapidez, la distancia, son ejemplos de cantidades escalares que describen completamente una propiedad física solo con una magnitud más su unidad de medición. Mientras que cantidades físicas como la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, son ejemplos de cantidades vectoriales. Para poder describir estas propiedades físicas es necesario una magnitud y una dirección. Por ejemplo, si digo que un automóvil se mueve a 60 km por hora, estoy describiendo la rapidez del automóvil. Sin embargo, si quiero describir su velocidad, tendría que expresar también la dirección. Puede ser, por ejemplo, una velocidad de 60 km por hora con dirección al este. Es decir, una magnitud y una dirección. Así que, para poder expresar una cantidad vectorial, necesitamos escribir su magnitud física, que es un número, y su dirección, con un ángulo medido con respecto a algún eje coordenado. Cuando escribimos una cantidad vectorial, utilizamos la siguiente notación. Esto me representa un vector llamado vector A. La flecha en la parte superior del nombre del vector nos indica que estamos tratando precisamente con un vector. En este caso, es un vector de desplazamiento con una magnitud de 2 km y una dirección de 40 grados con el eje X en el primer cuadrante. Para dibujar el vector, dibujamos un segmento de recta con una flecha que indica el sentido del vector. La longitud del segmento de recta representa la magnitud del vector. Por ejemplo, si en este mismo plano queremos dibujar un vector de una magnitud de 4 km, entonces va a ser el doble de tamaño que el de 20 km. Si solo queremos describir la magnitud de un vector, podemos escribir el nombre del vector sin la flecha en la parte superior. O también es común escribir el nombre del vector utilizando el símbolo de valor absoluto. Esta distinción puede parecer trivial a simple vista, pero es muy importante y tenemos que tener mucho cuidado con estos conceptos cuando estemos trabajando con vectores. Por ejemplo, esta es una velocidad de un automóvil. En cambio, esta es su rapidez. Por cierto, la magnitud de un vector siempre es una cantidad positiva o cero, pero nunca es negativa. Es posible que el vector tenga componentes negativos, como vamos a ver en la próxima lección, pero de nuevo, la magnitud del vector nunca es negativa. Dos vectores que tengan la misma dirección se llaman vectores paralelos. Si además de tener la misma dirección, tienen la misma magnitud, entonces son iguales. Esto es independiente de la posición que tengan los vectores en el espacio. Es posible cambiar la escala y el sentido de un vector,
Esto se logra mediante una operación que es la multiplicación del vector por un escalar. ¿Se dieron cuenta? Escalar cambia la escala del vector. Por ejemplo, tenemos un vector P de magnitud de 4 unidades con un ángulo de 30 grados con el eje X en el primer cuadrante. 2P, es decir, la multiplicación del escalar 2 por el vector P, da como resultado un vector del doble de magnitud, por lo tanto su longitud en la gráfica es 2 veces mayor. Este sería 3P, 4P, 4 veces mayor. Si multiplicamos por un escalar mayor que 0, pero menor que 1, entonces el vector disminuye en su magnitud. Por ejemplo, este sería 0.5p, un vector de la mitad de tamaño del vector original p. Si multiplicamos por un escalar negativo, entonces cambia el sentido del vector. Por ejemplo, este sería menos p, que equivale a multiplicar menos 1 por p. La longitud del vector es la misma, es decir, su magnitud no cambia, pero sí cambió su dirección. Este sería, por ejemplo, menos 2p, un vector 2 veces mayor y en sentido contrario al vector p. La magnitud del vector no se vuelve negativa. Recordemos que la magnitud no puede ser negativa. El negativo de un vector solo cambia su sentido. Por ejemplo, si llamamos a un desplazamiento de 4 kilómetros con dirección suroeste, entonces menos a es un desplazamiento de la misma magnitud, 4 kilómetros, pero en sentido contrario, es decir, dirección noreste. Si estamos viajando a 40 km por hora hacia el sur y duplicamos la velocidad, entonces estaremos viajando a 80 km por hora en la misma dirección. Ahora, regresando a la comparación de la distancia, una cantidad escalar, y el desplazamiento, una cantidad vectorial. Si nosotros caminamos 4 km al este y luego 3 km al norte, entonces habremos caminado una distancia total de 4 km más 3 km igual a 7 km. Pero el desplazamiento no es de 7 kilómetros. El desplazamiento, o nuestro cambio de posición, fue de 5 kilómetros con una dirección de 36.9 grados al norte del este. De esta manera, los vectores no se suman igual que las cantidades escalares, sino que tenemos que utilizar otros métodos geométricos para poder realizar la suma de vectores. Para obtener gráficamente la suma de dos vectores A y B, entonces tomamos el vector B y lo desplazamos para que el inicio de este vector coincida con el final del vector A. El resultado de esta suma de vectores va a ser otro vector cuyo inicio coincide con el inicio del vector A y termina en el mismo punto en donde termina el vector B. También pudimos haber comenzado con el vector B y desplazado el vector A. El resultado hubiera sido el mismo. Eso significa que la suma de vectores es una operación conmutativa. La suma del vector A más el vector B es igual a la suma del vector B más el vector A. Si al sumar dos vectores primero hacemos que sean concurrentes, es decir, que partan del mismo punto, entonces al momento de hacer la suma vectorial de A más B, desplazando el vector B, o haciendo la suma de B más A, desplazando el vector A, podemos observar que se forma un paralelogramo, cuyos lados son A y B, y los desplazamientos de A y de B. Podemos observar también que la diagonal del paralelogramo que pasa por el punto en el cual los vectores son concurrentes representa el resultado de la suma de vectores. Es por esto que decimos que la suma de vectores se logra mediante la llamada ley del paralelogramo. Ahora, regresemos al ejemplo de llegar a la biblioteca del Tecnológico. Se encuentra a 400 metros con dirección de 39 grados al oeste del norte. Pero lo más probable es que para llegar no realice este desplazamiento debido a que existen restricciones físicas que no voy a poder superar, a menos que pueda atravesar paredes. Más bien, voy a realizar una serie de desplazamientos que me van a llevar a mi destino. Pero la suma de estos desplazamientos va a ser igual al vector de 400 metros. Este es un ejemplo de suma vectorial con varios vectores. La suma no tiene que ser solamente entre dos vectores, podemos sumar cualquier cantidad de ellos. Y la suma siempre va a ser conmutativa. No importa el orden en el que sumemos los vectores, el resultado es el mismo. Recapitulando, las cantidades físicas pueden ser escalares o vectoriales. Las cantidades escalares se pueden representar solo con un número o magnitud más su unidad de medición correspondiente. Las cantidades vectoriales se representan con una magnitud, su unidad de medición y una dirección.
Los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen magnitud, dirección y sentido, los cuales se suman de acuerdo con la ley del paralelogramo. En la siguiente lección vamos a conocer lo que se llama las componentes rectangulares de un vector. Y además vamos a conocer un método analítico para la suma de vectores, llamado el método de las componentes rectangulares. Este video forma parte de un curso introductorio de mecánica clásica, que está disponible en este canal.